Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de English in the Spotlight. Yo soy Diana Tejeda, asesora de inglés, y en este video vamos a checar el tiempo en pasado simple del verbo to be, es decir, de was y de were. Antes de comenzar, te quiero dejar mis redes sociales por si no me estás siguiendo. Estoy en Facebook también como dianatejeda.english and the Spotlight. Por esta red estoy haciendo Facebook Live todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de México, para tratar de temas de inglés básico. Lo estoy haciendo de manera ordenada. De hecho, yo ahorita ya llevo 2, por si gustas checar. Estoy en Facebook, dale like por favor. Y porque por ahí comienzo a dar más material que no estoy dando por YouTube. También me puedes encontrar por Instagram como English-en-the-spotlight. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con este tema facilísimo. Bien, pues pasado simple con el verbo to be, was o were. ¿De qué se trata? Yo sé que cuando dices pasado simple muchas veces te acuerdas de did, pero ¿qué crees? En esta ocasión no vamos a ocupar did. Con did es el auxiliar que estamos usando para hacer preguntas, para negar y para contestar preguntas también de yes or no. Bueno, este did únicamente lo estamos ocupando con todos los demás verbos, pero con todos los demás verbos, excepto con el verbo to be. Ya en un video anterior había explicado que siempre el verbo to be, cuando se trata de en presente simple y pasado simple, lo vamos a manejar de manera distinta que los demás verbos. Entonces, para que quede muy claro, con el verbo to be en pasado, lo vamos a utilizar como verbo y también como auxiliar, porque es un verbo muy independiente. Así que de esa manera lo vamos a recordar y tenlo en mente, porque es muy importante que no lo confundas con el uso de los demás verbos, porque estarías cometiendo errores. Bien, ahora sí vamos a comenzar dicha esta aclaración, porque ya con eso ya es un gran avance. Es uno de los errores que generalmente noto entre mis estudiantes, que confunden mucho el did con el was, con el were. Entonces, bien importante separar el verbo to be, es verbo y auxiliar, tiene estos dos roles, que con los demás verbos. ¿Vale? Con los demás verbos, con run, con play, con swim, dance, esos en pasado con did. Pero el verbo to be sí lo vamos a utilizar con was y con were, que son las formas del verbo to be en pasado. Y bueno, muy simple. Si en presente nosotros tenemos is, are, en pasado am y is los vamos a convertir a was y are se convierte en were. De esta manera podemos tener la siguiente conjugación. Cuando se trata de los pronombres personales, los vamos a poner al principio seguidos de was o were, y la conjugación quedaría de esta manera. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Si te fijas, en cada uno de los pronombres tiene su propio uso de estas palabras. Entonces, recuerda esta conjugación, porque de esa manera vas a comenzar a hacer tus oraciones. Este es el principio de la estructura de una oración, en este caso en pasado simple. Entonces, si yo te digo, you were, tú estás, o tú eres, perdón, en pasado tú fuiste. Tú eres o tú fuiste. He was, él era o él estaba o él fue. En español nosotros tenemos dos tiempos en pasado
¿no? Cuando tú dices con el verbo estar, estuve y estaba. Con el verbo ser, yo era, yo fui. Bueno, ambas connotaciones lo estamos diciendo con el verbo to be. Si en español comprende dos verbos y con estos dos verbos, o sea, cada uno de estos verbos tiene dos pasados, digamos que tiene 4 significados en inglés. Va de nuez, es decir, va de nuevo. Si yo te digo I was, quiere significar yo fui, yo era, yo estuve o yo estaba. Y de esa manera lo vamos a ir conjugando con los demás pronombres. Si dices you were, con el verbo estar sería tú estuviste, tú estabas, tú fuiste, tú eras. ¿No? De esa manera lo decimos en pasado. Aquí cabe mencionar, y nuevamente para recalcar este punto, que en inglés siempre es bien importante poner el sujeto, ya sea el pronombre o el nombre propio de la persona, y luego el verbo. En español ustedes notan que no es importante el sujeto porque el mismo verbo, la conjugación que tiene debido a su terminación, ya nos dice de qué persona estamos hablando. Si yo digo fui, ya estamos diciendo de yo fui. En inglés nosotros no tenemos estas terminaciones como se pueden dar cuenta, así que si tú dices was solitos sin decir I o sin decir he, sin decir Tom, sin decir ningún sujeto, no sabemos de quién te estás refiriendo. Entonces siempre ponemos un sujeto y luego el verbo. I was. Tú lo puedes deducir en español. Yo estaba, yo estuve, yo fui, yo era. Ajá. De esa manera lo puedes ir comprendiendo, con sujeto o sin sujeto, para interpretación en español nada más. ¿Vale? Ahora, también es importante que sepas cuándo hablar was cuando nos referimos a singular y cuándo were para hablar en plural. Esto va en relación al uso de los pronombres it y they. They no solamente significa ellos o ellas, también lo utilizamos para hablar de plural de cosas, animales, no solamente de personas. Y it es el singular de they. Si yo digo it was, el plural sería they were. Y te quiero poner un ejemplo. Con los pronombres nosotros estamos sustituyendo. ¿Te acuerdas? En lugar de decir el nombre de esa cosa o los nombres de esas cosas, decimos el pronombre. Es el caso de si te digo school, la escuela, si lo estoy diciendo en singular, y para hablar en pasado digo was, school was. Pero si yo digo schools, en plural porque lleva la S, entonces estamos diciendo where, porque schools ya corresponde al pronombre they. Exacto. Entonces, para facilitarte un poquito las cosas, cada vez que veas objetos o animales, si es en singular, estamos hablando de uno solo, tú dices was. Pero si estamos hablando en plural, si dicen, por ejemplo, the tigers, ¿no? Los tigres, entonces estamos hablando en plural y tú dices were. Muy bien. Entonces eso manténlo aquí en la cabeza para que ya no se te olvide. Bien, con was y were va a tener usos. Sabemos que tiene muchos usos a diferencia de los demás verbos. Entonces con was y con were estamos ocupando para hablar de localización. En pasado, por supuesto, cuando tú dices I was in Cancún last month. Estuve o estaba en Cancún hace un mes o el mes pasado. También lo ocupamos
para hablar de identidad. Y el ejemplo es: Tom was a soldier in 1975. Tom fue un soldado en 1975. Estamos identificando como un soldado. O, por ejemplo, otra forma de hablar de identidad es decir: Gabriel was my friend years ago. Estamos identificando a Gabriel como el amigo, ¿no? Fue su amigo hace años. Entonces, al decir la ocupación, decir alguna relación interpersonal o social, es hablar de identidad. También usamos este verbo en pasado para hablar de descripción. ¿Cómo lo describimos? Su personalidad de manera física. Tú dices, Mary was thin 10 years ago. Mary era delgada hace 10 años. ¿Y ahora qué le pasó? ¡Ah! No, no es cierto. Otro, por ejemplo, the cat was sick a month ago. El gato estaba enfermo hace un mes. ¿No? Estamos describiéndolo en este caso como enfermo. Por ejemplo, también para hablar de emociones se ocupa este verbo. They were happy together. Ellos fueron felices juntos. They were sad. Ellos estaban tristes. Como puedes darte cuenta, estos son los usos más comunes con el verbo to be en pasado. Cabe mencionar que lo estamos ocupando junto con adjetivos de alguna manera. Si sabes lo que es un adjetivo, es una palabra para describir a algo, a alguien, un adjetivo calificativo o qualifying adjective. Entonces, si te fijas, cuando estamos hablando de descripciones, de las emociones, estas palabras son adjetivos. Necesitas tener en cuenta esto porque es el vocabulario que vas a necesitar para poder construir oraciones. Entonces, por un lado, tener conocimiento de los sujetos, hablar de las personas, pronombres personales, nombres propios en inglés. Su conjugación, bueno, si estás diciendo, por ejemplo, the computer, la computadora, va con was o va con were, ¿no? Aquí entra la regla singular o plural, ¿no? Pues was, the computer was. Bueno, ¿y a qué te vas a referir? Obviamente el estado de ánimo no, porque no es persona, entonces puedes hacer una descripción, por ejemplo, o puedes hablar de ella sobre su localización, dónde estaba, ¿no? Y entonces, the computer was in my room. ¿No? La computadora estaba en mi cuarto. The computer was on the table. La computadora estaba sobre la mesa. Y aquí es donde entran las preposiciones, ¿no? In, on, cuando vamos a utilizar in. Siempre que hablamos de localización, estamos hablando con las preposiciones de lugar. ¿Se acuerdan? In, on, at, behind, in front of. Estás hablando de estados de ánimo, de emociones. Hay que saber el vocabulario de descripción física. ¿Cómo vas a decir alto, gordo, rubio, de ojos azules? ¿Cómo lo vas a decir? Hay que estudiar vocabulario para poder construir las oraciones. Ahora, otro elemento muy importante que utilizamos en tiempo pasado, y no solamente con was y were, sino también con oraciones que ocupes con otros verbos, siempre vamos a estar usando, bueno, no siempre, pero si ocupas una expresión de tiempo, tiene que ser en pasado. ¿Cuáles son las más comunes? De seguro tú sabes esta porque tiene el nombre de una canción de los Beatles, Yesterday, ayer.
Tenemos la expresión con last. Last significa el pasado, el anterior. Si tú dices last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Si dices la palabra ago, estás hablando de hace cuánto tiempo pasó. Entonces ahí tú tienes que referirte a días, minutos, meses, años, etc. Tú puedes decir 5 years ago, hace 5 años, 10 minutes ago, hace 10 minutos. 3 weeks ago, hace 3 semanas. También las fechas en pasado, por supuesto. También, y apuesto que estas no se las sabían, then. Cuando dices then, al final de la oración estás hablando en aquel entonces, ¿no? Para explicar los hábitos que tenían las antiguas civilizaciones o en aquel entonces que hacían, con then al final de la oración, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este video, de verdad. Por favor, te invito a que te suscribas con el botón rojo aquí a mi canal de YouTube para que te puedan llegar las notificaciones de cuando lanzo un video nuevo, que generalmente son los martes por la mañana. Y te recomiendo, mientras que veas estos 2 videos que estás viendo enfrente de mí, para que les des una checada, se relacionan con este tema y de verdad velos. Entonces, bueno, pues te dejo con esto. Nuevamente soy Diana Tejeda, asesora de inglés. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!